Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este segundo día de conferencias en este Simposio Nacional de Filosofía. Muy bienvenidos sean todos. Les doy la más cordial bienvenida y quisiera dar inicio a este magno evento inmediatamente. Vamos a iniciar el día de hoy con la conferencia magistral La analogía de la libertad, a cargo del maestro Jesús María Herrera Aguilar. Pero antes de ello quisiera leerles parte de su trayectoria. El profesor Jesús Herrera nació en la ciudad de Tijuana, Baja California. Inició sus estudios de filosofía y latín en la Escuela de Filosofía del Seminario Conciliar de México y los concluyó en la Facultad de Filosofía de la Universidad Intercontinental, también en la Ciudad de México. Realizó estudios de teología y griego en el Seminario Conciliar de México y se tituló como licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad del Valle de Atemajac de Zapopan, Jalisco. Tiene una experiencia de 20 años en la docencia, enseñando en licenciatura y en bachillerato. Desde estudiante de filosofía, se ha comprometido con la hermenéutica analógica, que es una propuesta teórica y metodológica ideada desde la UNAM por el doctor Mauricio Beuchot Puente. La presentación de esta propuesta del doctor Beuchot, el profesor Jesús Herrera ha buscado difundirla mediante diversas publicaciones, sobre todo la del 2008, titulada Persona, Educación y Valores, y en el 2018, con la analogía en la ética de virtudes. Por su compromiso apostólico con la hermenéutica analógica, ha sido asesor y revisor de tesis y diversas aplicaciones que se hacen de esta propuesta en investigaciones de licenciatura, maestría y doctorado. Ha buscado hacer llegar la filosofía no solo al ámbito académico, pues insiste en hacer trabajo de divulgación fuera de las aulas, en diversas empresas y campos profesionales para, particularmente, recuperar espacios de reflexión ética en torno a la formación en virtudes, para que con estas se le dé contenido a la axiología o ética de valores y a la deontología o ética de leyes, dentro de una sociedad que, a juicio del profesor Herrera, se dirige y se refiere a valores morales y leyes jurídicas de convivencia. Pues bueno, no voy a detener más esto, quiero presentar al maestro Jesús María Herrera Aguilar con la analogía de la libertad. Adelante, maestro, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes desde la ciudad de Tijuana. Por ahí alcancé a escuchar que por allá ya es noche, ya estamos a 2 horas de diferencia. Voy a compartir aquí pantalla para la presentación que tengo aquí preparada. Bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias por su invitación al doctor Eduardo Contreras y a la Universidad Nacionalista México, que pues es muy grato, ¿verdad? Tener este acercamiento, conocerlos. Y bien, voy a retomar mucho de lo que, pues unas síntesis bastante buenas que disfruté ayer, ¿verdad? Con la doctora María Teresa Sierra y la doctora Luz María Gaubeca. Esto ya nos prepara el camino. En gran medida voy a hacer síntesis de lo que ya se ha expuesto. Pues como me lo pidieron, ¿verdad? Tratando de presentar también la propuesta del doctor Beuchot, pues ya nada más estaré
subrayando el carácter analógico que tiene la libertad dentro de la hermenéutica analógica, que esta propuesta pues implica, pues mucho de la filosofía clásica, es su fundamento, ¿verdad? La filosofía tomista particularmente, toda la tradición aristotélica que no deja de evolucionar en el mundo de la filosofía, pero haciendo de la analogía el método de esta filosofía. Y eso es lo que le debemos al doctor Beuchot ahora en la filosofía latinoamericana, o mejor dicho, todavía en la filosofía iberoamericana. Bien, pues estoy presentando, ¿verdad?, al doctor Beuchot, sabemos, de Torreón, Coahuila, y pues ejerce la filosofía en la UNAM. Allí hay como una expresión que se ha hecho muy nuestra de los filósofos, ¿no? Hablar de un primero y un segundo, o el filósofo joven y luego el filósofo maduro. Y pues esto ya se puede decir del doctor Beuchot. El doctor Beuchot, joven, el primer Beuchot, es el de la Facultad de Filosofía, y ahora el Beuchot de la hermenéutica analógica, pues es el del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ahora, voy a hacer el resumen de aspectos que pues son fundamentales en la filosofía, primero en la lógica, que pues es la analogía. No me detendré mucho en las cuestiones formalmente hermenéuticas de la analogía, dada el tiempo, ¿verdad? Subraya mucho el carácter pitagórico de la analogía el doctor Beuchot. De hecho, llega a presentar a los pitagóricos como los padres de la analogía, aun cuando haya por ahí algunas especulaciones en cuanto a una analogía prefilosófica. Encuentra, y esto lo ha desarrollado mucho el doctor Beuchot, cómo fue que se dio la analogía en los pitagóricos, en la filosofía de los pitagóricos. Y en resumen, es un término matemático pitagórico. Hago este binomio para tratar de precisar, ¿verdad?, la fineza de las matemáticas de los pitagóricos. En otras exposiciones he escrito y he dicho que las matemáticas de los pitagóricos son muy realistas porque no presumen de una exactitud perfecta, como ha sucedido, por ejemplo, en las matemáticas de Descartes, grosso modo. Y entonces se encuentran en los números irracionales o inexactos. Resulta, y sabemos que, y lo estamos diciendo, que los pitagóricos son matemáticos, pero también son músicos. Y entonces, por un lado, tienen a la ciencia gracias a las matemáticas, y por otro lado, tienen el arte gracias a la música. Las ciencias los hacen tener una conciencia de un orden exacto, y la música los hacen comprender un orden que ya no es exacto, pero es armónico, y este orden refiere y refleja la condición humana, sobre todo.
De manera que hay una relación, hay una simbiosis entre el orden exacto que tienen gracias a las matemáticas y el orden armónico. La analogía, adelanto, nos da la capacidad de relacionar de modo ordenado para no andar haciendo sincretismos y revolturas que en el análisis y en la crítica que se hace y que hace el mismo doctor Beuchot de la posmodernidad, pues sabemos que esa es una de sus grandes características, ¿verdad? Un tiempo de unos sincretismos que cuesta trabajo aceptarlos. Bueno, entonces, ¿qué hay aquí en común? Que sea exacto o sea armónico, son dos modos de orden. Y esto, ¿verdad? Pues es lo que, esto es lo que nos empieza a dar elementos epistemológicos estructurales. Bueno, para tener una lógica que nos permita el conocimiento, que lo quisiéramos exacto y a veces no se puede. Esto es reiterativo en la propuesta del doctor Beuchot. Luego la etimología. Analogía se puede entender como algo que se da en cierta relación, según razón. Decían luego en latín que analogía es proporcio, proporción, ¿verdad? Siempre, y creo que lo llegamos a decir en nuestro léxico más o menos cotidiano, saber guardar proporciones, relaciones. Y este espíritu de la analogía, pues ya lo va encontrando el doctor Beuchot en los padres de la analogía, que son los pitagóricos. Ahora, estoy dando pasos obviamente muy gigantes. Quien estructura, sabemos, es Aristóteles, esta enseñanza precisamente en esta obra que lo hace ser a él el padre de la ciencia, porque es el padre de la lógica, que es el instrumento precisamente para pensar y hacer ciencia. En griego sabemos que es el organon. Y bueno, pues aquí tenemos el resumen clásico, ¿verdad? Recordemos que un término es el que, valga la redundancia, termina el proceso por el cual nosotros rematerializamos a través del lenguaje lo que hemos concebido por la inteligencia. Y entonces, mediante el lenguaje, pues nos referimos a la realidad. Y este lenguaje puede ser de tres modos. Hay lenguaje o términos unívocos, no son ambiguos o susceptibles de confusión, son exactos, tienen un solo referente. En los manuales clásicos que conocemos de filosofía, pues nos aparece el término hombre, ¿verdad? Que solamente se refiere al género humano. Bueno, yo les propongo como ejemplos de términos unívocos los tecnicismos. Sabemos que un tecnicismo pues es una palabra propia de una disciplina, de una ciencia, de un arte, de un oficio, etc. Son los que menos tenemos, los términos unívocos. Porque pues no van a discutir en una reunión de médicos, no van a discutir qué es la hemoglobina. Allí tiene un significado unívoco y pues es un término técnico de la medicina. Bueno, los términos equívocos son totalmente lo opuesto a los unívocos.
y por eso son susceptibles de confusión, tienden a ser ambiguos al tener más de un referente. Típico ejemplo de los manuales, la palabra gato. ¿Por qué? Se refiere a un felino, se refiere a un instrumento para levantar algo, puede ser sinónimo de mozo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos, en resumen, ¿verdad?, lo que se quiere decir con términos unívocos y equívocos. Sabemos que Tomás de Vío, en la Edad Media, pues, tiene su gran tratado de analogía. Luego, los términos analógicos, pues los hemos definido así. Se refieren a algo en parte igual y en parte diferente. Tienden a la equivocidad, pero no se pierden en la ambigüedad, porque la analogía sabe tensionar la univocidad y la equivocidad, de manera que no se usa mucho esta expresión, Beuchot, no se desembocan, no se desbocan, mejor, no se desbocan, perdón, en la equivocidad, no se pierden, no se diluyen. Canal es un ejemplo. Hay canal de agua, hay canal de televisión, etcétera. Y tienen algo en común. Cualquier canal del que hablemos, ¿qué tiene en común? Pues que comunica algo y tiene algo más de diferente, ¿no? Entonces, se subrayan los siguientes elementos que como que han pasado desapercibidos. Considero que eso ha sucedido por la insistencia en reiterarlos en esta nueva exposición, ¿verdad?, de la analogía por parte del doctor Mauricio Beuchot. Primero, la palabra analogía la usamos coloquialmente, cotidianamente, como sinónimo de comparación. Y la usamos como sinónimo de comparación. Y no está mal, porque analogía, ya lo hemos adelantado, no deja de significar semejanza. ¿Para qué comparamos algo? Si nada más es para que lo que comparamos, verle lo que tiene de igual o de idéntico, podemos decir que sí hay analogía, pero es una analogía incompleta o muy pobre. Comparamos para distinguir, para encontrar la diferencia. Y la diferencia, el tema de la diferencia, la búsqueda de la diferencia, pues ha sido uno de los temas y búsquedas más aún de la filosofía contemporánea, sobre todo en la vertiente existencialista. Pero al juicio de el doctor Beuchot, pues obviamente esta búsqueda le ha faltado un criterio, ¿verdad?, metodológico que sea más realista. Y entonces la analogía por eso se le ha sabido ver su vigencia, porque, lo voy a decir textualmente, la analogía es para salvaguardar la diferencia. Eso es lo que queremos. Una vez que damos con la diferencia, entonces tenemos una analogía rica y completa, porque se quiere defender precisamente lo diferente y terminamos más bien en la confusión, ¿verdad?, en lo opuesto a la diferencia, a la distinción, que es la confusión. Bueno, en lo primero que se materializa la analogía es en la virtud. Es en lo primero que se materializa, que se concretiza.
Y entonces, al hablar de la virtud, pues, aunque hay diversos tipos de virtudes, entendemos que la virtud moral, pues, es la que reúne a las demás y es la más perfecta. Bueno, entonces, el sentido de la libertad tiene que tener, pues, ese sentido, ese componente ético. Y bueno, por eso solamente dejo esta cápsula al respecto de del paso de la analogía a la virtud. No me puedo detener más en esto para ya ir entrando en lo relativo a la libertad. Pero sí hay que entender a la libertad precisamente como algo virtuoso, porque la libertad está más por construirse y requiere de equilibrio. Entonces, este modo de comprender, asimilar la virtud, pues se aplica necesariamente en la libertad. Lo veremos ahorita más adelante. Entonces, la analogía nos permite evitar el extremo de la univocidad, ser muy cerrados o cuadrados, se dice coloquialmente en nuestras relaciones con los demás, un moralismo, ¿verdad? Que de plano es asfixiante, en donde de plano todo es malo. O hay quien se va a ese extremo de la equivocidad de nuestras relaciones con los demás, donde nada es malo, ¿verdad? Porque recordemos que advierte ya Aristóteles que el ser humano, pues como que le gusta ser algo así como un animal de extremos, ¿no? Y eso pues hay que evitarlo. Entonces, expresiones típicas de la analogía, pues la analogía es el justo medio, la virtud es el justo medio, ese es el sentido como más aristotélico de la analogía, pero implica el sentido pitagórico de equilibrio difícil, equilibrio de equilibrista. ¿Cómo es ese equilibrio difícil o de equilibrista? Pues es el equilibrio que se logra siempre en movimiento, es dinámico. El equilibrista, para guardar el equilibrio, tiene que estar en constante movimiento. Y ese es el equilibrio de la condición humana. De manera que si pierdes el equilibrio, te caes, te vas a los extremos. Y por eso es un equilibrio muy dinámico, equilibrio de equilibrista. Les digo yo a los alumnos, puede venir el físico matemático a sacar cálculos para conservar el equilibrio en una cuerda floja. Pues sí, se puede. Sin embargo, el que se tenga y se pueda interpretar la ecuación físico-matemática de ningún modo va a garantizar que el equilibrista guarde el equilibrio. De ningún modo va a garantizar eso. Por eso se subraya esta expresión, ¿verdad? La virtud es para saber llevar una vida en equilibrio, y es un equilibrio dinámico, en movimiento, equilibrio de equilibrista, ¿verdad? Cito también en eso al doctor Beucho. Ahora, al hablar de la libertad desde este realismo clásico, desde la analogía, desde la filosofía clásica, pues es como se estuvo trabajando desde ayer, es atender a eso que te hace ser humano y más aún que te hace ser persona, que es toda tu vida psicológica, tu vida espiritual, para usar el término más clásico, ¿no? Y entonces, nosotros dentro de esta reflexión
de la hermenéutica analógica, hacemos esta síntesis, un tanto atrevida tal vez, porque lo que buscamos es recuperar precisamente a la persona como sujeto de libertad, como sujeto libre, superar esa idea del ser humano como sujeto. Porque el ser humano como persona se pierde precisamente en el inicio de la modernidad con el buen Descartes, ¿verdad? Sabemos que es el padre de la modernidad y que su idea, grosso modo, del ser humano, pues es el cogito cartesiano, el sujeto pensante, conduce a una idea de un ser humano máquina. Y son bases, son fundamentos de esta idea de ser humano tan arraigada en nuestra cultura, pues no sé, una cultura demasiado conductista, etcétera, ¿no? Entonces el sujeto moderno, por su actitud univocista cartesiana, pues es calculador, ¿verdad? Con esta pretensión de racionalismo donde solamente las realidades exactas son las que existen. Y bueno, no se puede medir más que la materia. En eso, pues no hay ningún problema y para eso es el racionalismo. Entendemos por racionalismo, pues, ese modo de pensar absolutamente matemático. Y el sujeto posmoderno surge del cansancio de la modernidad, porque gracias a la modernidad entendida como la modernidad entendida como ese tiempo de la ciencia, del triunfo de la ciencia, pues prometía también como un paraíso en la tierra, ¿no? La ciencia nos va a solucionar todo y al final, posmodernos de los diversos enfoques y escuelas que hay, y el mismo Beuchot llegan a decir que la posmodernidad falló porque lejos de cumplir sus promesas nos trajo guerras y genocidios. Y que efectivamente Auschwitz, ¿verdad? Es la prueba más grande de esto. Entonces, ya no se cree en la razón, ya no se cree en la razón. Y por eso nace el sujeto posmoderno volitivo relativista. Caprichoso, llegan a decir. Y lo que vemos es que lo que sucede es que la persona se fragmenta. Porque, por un lado, nada más veíamos la razón de él en esta modernidad racionalista y ahora no le queremos ver nada de racionalidad al ser humano y es simple y llanamente emotivista. Y entonces se trata de volver a reunir pues las potencialidades de la persona, que no es ni solo razón, ni solo emoción y sentimiento. Y en eso consistiría el sujeto analógico o, en términos clásicos, la persona, ¿verdad? La persona, para que sea persona, tiene que ser un sujeto íntegro que integre sus facultades adecuadamente, sus diversas dimensiones, perdón. Ahora, pues lo que sigue es en parte, como lo estaba mencionando, un repaso ya de lo que ayer estuvimos reflexionando.
Y ya quiero aprovechar también para hacer algunas valoraciones de esta filosofía que si no se asume en un sentido apostólico, ¿verdad? Pues como que no la proyectamos, como que no la proyectamos. No se puede hablar de libertad si no es comprendiendo nuestra psicología. ¿Qué es lo que nos hace ser libres? ¿Por qué somos libres? Pues esta es la filosofía que asume estas preguntas y por eso nos puede dar las respuestas. Porque lo propio de nuestra condición humana es precisamente nuestra psicología. Pero yo siempre les insisto a los alumnos, y es muy satisfactorio cuando ya, bueno, sobre todo cuando son de bachillerato y luego cuando ya entran a la universidad y quieren dedicarse a las ciencias humanas, que se hayan quedado con la inquietud de que estos elementos son para darle contenido a, lamentablemente, el psicologismo contemporáneo que se fija nada más en un aspecto de la persona, por ese breve marco teórico que decía en cuanto a lo que ha ocurrido entre un tiempo moderno y un tiempo posmoderno. Entonces, ¿a qué psicología nos referimos para lo relativo a nuestra libertad? Pues lo hemos adelantado desde ayer, es una psicología que viene construyéndose desde Platón y Aristóteles y en definitiva es la base del estudio clásico del ser humano. Implica una comprensión integral de la persona y de aquí que esta psicología en la que nos hemos detenido en este evento, en este simposio, siempre tiene esta riqueza y esta fuerza dialógica. Entra en diálogo con la psicología de los psicólogos, por decirlo de algún modo, y entra en diálogo pues con diversas reflexiones en torno al ser humano y a la libertad. Es base de toda psicología, de diversos modos e incluso en fragmentos se encuentra en la psicología y el psicoanálisis contemporáneos. Por eso la hermenéutica analógica ha estado también orientando, ¿verdad?, círculos de psicoanálisis y de psicología, precisamente con la intención de recuperar de un modo integral a la persona. De aquí que no se deje de seguir cultivándose esta, la trato de denominar psicología filosófica. Ya sabemos que Roger Bernard tiene como un preámbulo para su obra de antropología filosófica, pues diversos modos o nombres, términos con los que se le ha llamado a lo que académicamente denominamos antropología filosófica. Bueno, ya hemos dicho que la inteligencia y la voluntad son las grandes facultades, potencialidades, y voy a jugar ahorita con el término intencionalidad. Desde aquí ya se nos está poniendo un reto analógico, porque la dimensión intelectiva del ser humano sin la voluntad tiende a la univocidad. Y la prueba está en lo que ocurrió con el racionalismo moderno, que el aspecto volitivo, emocional, afectivo, etcétera, pues en cierto sentido quedó entre paréntesis, si no es que periclitado, ¿verdad? Y bueno, la voluntad sin la inteligencia, pues es simple y llana equivocidad, jugando con este vocabulario de la hermenéutica analógica. Por eso
paréntesis, veamos esta cita de la antropología filosófica de Beuchot, donde, bueno, primero la etimología de intención, ¿verdad? El prefijo in, que refiere a algo hacia adentro. Es una tendencia del ser humano que viene de sí, desde dentro de sí, y se quiere proyectar hacia el otro, hacia las cosas, hacia el mundo, hacia Dios, etc. Entonces, el ser humano tiene un dinamismo, una energía intencional. Y les recupero esta cita que viene al inicio de la antropología filosófica de Beuchot. Nuestra idea principal es la del hombre como un centro de intencionalidades. Desde Platón hasta Freud, pasando por Tomás de Aquino, Husserl y otros. Y es que hay un texto, por ahí lo pueden encontrar navegando en internet, por ahí ya lo han dejado, muy desconocido, y de cómo Aristóteles y la escolástica determinan las nociones más necesarias para lo que elabora Freud como padre del psicoanálisis. La idea de pulsión, la idea de catexia, no pudieron llegar a él si no es desde la noción de intencionalidad escolástica y aristotélica. Y obviamente, pues, Husserl, su propuesta fenomenológica, desde ahí se nutre también. Entonces, nuestra idea principal es la del hombre como un centro de intencionalidades, pues de él surgen impulsos, pulsiones o intencionalidades tales como la de ser, conocer, querer, actuar, la de la sexualidad, la del amor, etc. Nosotros, con esta gran didáctica, ¿verdad?, aristotélico-tomista, el binomio inteligencia y voluntad nos implican todas las demás intencionalidades, porque pues son la base de lo que nos hace ser psicológicamente una persona. Y bueno, vamos jugando aquí con la libertad, como les decía, nos pone un reto analógico. Y ese reto analógico implica y supone el apreciar la libertad como un poder que tenemos. Y bueno, pues, sin más ni más me llegó, y lo recibí con mucho gusto, ¿verdad?, este texto del doctor Eduardo Contreras, y me pareció que estas líneas, ¿verdad?, precisan lo que le titulo ahí, ¿no? El poder de la libertad. Porque mediante la libertad, siempre potenciada, insisto, por ese reto analógico de equilibrar inteligencia y voluntad, pues nos hace capaces de modificar al ser y a las cosas. Nos hace ser dueños de nosotros mismos precisamente para hacernos constructores de nuestra persona. De ahí el sentido, ¿verdad?, existencial que tiene la libertad. Y bueno, inteligencia más voluntad nos da por resultado la libertad.
hay una coincidencia, un punto de encuentro. Beuchot usa la expresión entrecruce. Hay un entrecruce de la inteligencia con la voluntad. Ya se estuvo analizando bastante esta dinámica entre una y otra potencialidad, facultad. Entendemos que esto no es una receta, desde luego, porque pues luego esa actitud de la ley del menor esfuerzo quiere encontrar siempre como recetarios. Aquí les insisto para reflexionar, que se ponga en la mesa un ejemplo de un acto libre, y necesitamos siempre, para determinar si fue o no fue libre el acto, precisar que se hayan dado las dos facultades. A veces más una que la otra, dependiendo de la situación. Pero si hay libertad, hay conciencia y por ende hay responsabilidad en la acción. Y el ser humano necesita voluntad para moverse hacia esa verdad que la inteligencia le presenta a la persona. De manera que no se actúe ciegamente sin inteligencia, y sería pues el acto de simple capricho. Y todo lo que sepa la inteligencia, si no hay voluntad, pues el acto no se da el acto libre. Bueno, ya nada más para esquematizar y resumir lo que se ha venido abordando. No se puede terminar de hablar de la libertad si no se habla de la responsabilidad. Y esto implica ese concepto clásico de la libertad como autodeterminación. Y bueno, pues ya también se estuvo abundando bastante, ¿verdad?, el día de ayer con el tema del libre arbitrio y los reduccionismos, ¿verdad?, de la doctora Luz María. Yo aquí nada más lo retomaré para hacer ver cómo la autodeterminación también, para poderla asumir, se necesita de la analogía. Porque el equivocismo es en esa idea de una libertad indeterminista, ¿verdad? Coloquialmente se usa en México, ¿verdad? Les digo yo a mis alumnos, convivan con sus abuelos y les van a insistir en la palabra, que una cosa es libertad, y les insisten en la palabra, pero no es libertinaje, ¿no? Suponer que la libertad no tiene límites. ¿Por qué tiene límites la libertad? Ya se adelantó, ya nada más lo voy a redondear ahorita así. Es mi parafraseo. Pues sencillamente porque somos humanos y nuestra humanidad tiene límites, ¿verdad? Si yo quiero volar tirándome de un techo, pues, como veo que puede aventarse un ave, pues no, yo no tengo la libertad de hacer eso. Entonces, por eso la libertad tiene límites, porque mi condición humana es limitada y es libertad humana. Y ahí está el equivocismo, ¿verdad? Suponer que la libertad no tiene límites y que para que sea libertad tiene que ser sin límites. Pues no, eso no, eso es como una actitud muy adolescente, ¿verdad? Que hay que superar. Y al no encontrar esa libertad sin límites, luego termino en el otro extremo,
el univocismo, de donde, como se estuvo trabajando ayer, hay determinismos, predeterminismos y hasta pandeterminismos. Entonces, ¿cuál libertad? ¿Verdad? Yo, para donde me mueva, hay límites, luego entonces la libertad no existe, ¿no? Y se cree, y así se habla sin fijarse, y ayer se mencionó, se cree en el destino, en la suerte, y eso también es así como para una actitud de no asumir nuestras responsabilidades. Pero bueno, entonces la analogía se encuentra en la autodeterminación, donde tensionamos. No niego que hay límites, pero dado que lo que me hace ser libre es la inteligencia y la voluntad, pues entonces, en la medida en que cultivo esas intencionalidades, esas potencialidades de mi persona, en esa medida yo construyo mi libertad. Claro que es más libre el que más sabe. Les pongo un ejemplo. Vas a cruzar, bueno, yo ejemplos de acá de Tijuana, cruzas a Estados Unidos y obviamente si no hablas inglés, no te sientes tan libre como si has estudiado inglés o más idiomas, ¿no? Entonces, la libertad se consigue en la medida en que cultivamos nuestra inteligencia, no para obtener simplemente ciencia en el sentido que hoy se tiene, sino para, más aún, alcanzar la sabiduría. Y se construye también cultivando nuestra voluntad para ser capaces de darnos, de amar, de ser solidarios, etcétera, ¿no? Y así, entonces, la analogía se encuentra en la autodeterminación. Yo juego, trabajo, manejo los límites, yo elijo entre por lo menos dos opciones, ¿verdad? Y la clave está en precisamente la autodeterminación como analogía. Bien, la responsabilidad viene a ser lo que sella, lo que corona nuestros actos libres, y si no se tiene esta capacidad de autodeterminación, este sentido de equilibrio, este sentido de una libertad como virtud, pues tampoco vamos a lograr la responsabilidad, ¿no? La palabra etimológicamente ya nos dice mucho. Es la habilidad de saber responder por mis actos. Y esto es lo que hace que garanticemos, cultivemos y cuidemos la confianza en nuestras relaciones con los demás. Y por eso adelantaba, con la responsabilidad sellamos, coronamos y hacemos lucir así nuestra libertad. Bien, pues hasta aquí mi exposición en cuanto a lo que les preparé para hacer ver el sentido, ¿verdad?, de la analogía en la libertad. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Maestro Jesús. Muchísimas gracias. Pues los invitamos a que hagan sus preguntas. Tenemos aquí ya una pregunta. Empezamos la sección de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar. Y nos dice Raudel Méndez Sosa. No me queda claro la diferencia discriminatoria que se hace con la voluntad. Desde ayer la situación por debajo de la inteligencia, como si fuera un instinto. ¿Acaso la voluntad no es creación divina? Si la voluntad no fuera creación divina,
Entonces, ¿es el paso anterior al mal? ¿Es así? No, recordemos la enseñanza clásica. La libertad, perdón, la voluntad es apetito racional. La voluntad es apetito racional. El instinto es ciego, literalmente, ¿no? La voluntad al final ¿en qué se perfecciona? Pues se perfecciona en el amor. La virtud de la voluntad es la fortaleza, es con la que se trabaja, se cuida. Y recordemos que hay una fortaleza como virtud cardinal, que es a la que estoy aludiendo, y después el cristianismo, ¿verdad? Recordemos que a cada virtud, bueno, son 4 virtudes cardinales y luego se suman 3 teologales y el esquema se hace de 7. Y a cada virtud se hace ver cómo se plenifica como don. Entonces, por eso el don de la fortaleza también se llama fortaleza. En la prudencia se hace consejo, la templanza se hace temor de Dios, etc. La fortaleza se llama virtud, es virtud cardinal, pero luego se hace don. Entonces, una voluntad formada es para la donación de sí. A ver, si se me permite esta analogía. Yo les pido que distingamos entre el altruismo y la caridad. El altruismo pudiera estar en el nivel de la virtud de la fortaleza, así muy llanamente. Pero la caridad exige más de sí. Y todo esto, ¿de qué facultad es obra? Pues de la voluntad. Por eso, no se puede tener esa apreciación, no se puede tener esta apreciación de la voluntad. En ese primer esquema que expuse de irse a los extremos, ¿verdad? Primero puro racionalismo y después puro voluntarismo, pues es donde las cosas se desvirtúan, es donde se desvirtúan estas potencialidades de la persona. Se usa mucho en filosofía la palabra, se fragmenta hasta que se fragmenta hasta que se desvirtúan, ¿verdad? Estas potencialidades de la persona. Muy bien. Gracias, Maestro Jesús. Tenemos aquí a Claudia Priscila Leiva. Le dice, buenas noches, excelente ponencia. Cuando señala a Beuchot, recordé que Marx y Engels mencionaron que la historia del hombre es esencialmente una lucha de clases por el poder. Las palabras lucha y clase, al pasar de los años, han variado en sus manifestaciones prácticas en la libertad y en el ámbito educativo. Bueno, yo no creo que, bueno, pues es que son sinónimos, o sea, se venden, a ver, no sé, vienen de ese contexto de Marx, de Engels, como bien se señaló, y bien sabemos que hay, pues quienes las introduce esta filosofía. No preciso bien por dónde va el enfoque de la pregunta, pero considero que una educación con base en esta mentalidad de la lucha de clases, ¿qué tiene como motor?
no tiene como motor el amor. Ese es el problema. Tiene como motor el simple revanchismo, por no decir el odio, ¿no? Parte de una idea del ser humano, pues demasiado materialista, porque la lucha de clases es el modo en que lo precisa Marx, pero recordemos que antes de él está Hegel con la lucha, esta dialéctica histórica que hace mover a la historia, que la hace evolucionar. Y bueno, a ver, va a decir Marx, todo eso está muy bien, pero más bien los antagonismos y las luchas se dan por intereses materiales, porque al final del día el ser humano es simplemente materia. Y si somos y nos reducimos a eso, pues obviamente no tenemos otros elementos con que educar más que por y para la materia, y pues viene a traer, no pone como posibilidad más que la revolución cruenta, ¿verdad? Para que se dé la transformación social. Y no es cierto, no es cierto. Aun cuando esta es una filosofía, o al poner en la mesa a Marx, Engels, etcétera, estamos hablando de la filosofía contemporánea, pues estas luchas ya se pueden ir rastreando desde la antigüedad, con estos mismos criterios. Y esa es la gran lección de San Agustín en su reflexión sobre la historia. De allí su obra, ¿verdad? La ciudad de Dios, donde nos alecciona muy bien que una mentalidad así de determinista, hablando de la libertad, que no tenemos como más criterios así de deterministas y de pesimistas, pues que se va dando una intervención distinta. Y esa intervención, pues es del amor, es de Dios. Entonces, por otro lado, no sé por qué es tan enfático, o sea, porque como me conectaron Beuchot y luego los hizo pensar en esto, en decir Beuchot que como que ya no hay un marxista ni para un remedio, como que también son modelos que han dado de sí y han probado hasta dónde pudieron lograr algo sin haberse ido a los extremos, porque si se fueron a los extremos, pues no humanizaron, la educación, que es a lo que me refieren que lo reflexione, ¿no? No dieron algo más allá de eso. Gracias, maestro. Pregunta Nitzia Celina Loaiza Ortiz. Muchas felicidades, maestro Jesús Herrera. Excelente ponencia. Tengo una duda. ¿La libertad puede ser educada como la voluntad? Lo voy a seguir contrastando con la virtud. Virtud es eminentemente praxis. Virtud en griego, arete, es excelencia. Y la excelencia se consigue mediante la praxis. Y es precisamente la responsabilidad la que considero que nos hace ir evaluando nuestros actos libres mediante precisamente la responsabilidad. Es como el examen de nuestra libertad. Es el examen de nuestra libertad. Entonces, por eso en lo relativo a las virtudes, sabemos que la puerta es la prudencia. Si no hay prudencia, no hay ninguna virtud, y la prudencia pues es la virtud de saber usar bien la inteligencia, y eso implica reflexión para poder pensar antes de actuar. Y entonces en la responsabilidad se tienen que dar esos espacios de reflexión de nuestros actos libres,
precisamente para que vayan creciendo. Por eso mi insistencia en hacer como ese paralelo entre la virtud y la libertad. Hablar de la virtud de la libertad. Su micrófono, maestra. Sí, muchas gracias, se movió. Bueno, una última pregunta, maestro. Le dicen gracias, Nitzia, también Raudel le da las gracias por la respuesta. Y pregunta Ismael España García. Buenas noches, ¿existe libertad en la posverdad? Bueno, habría que ver cuál es el enfoque que se está manejando. Precisamente ahorita en un homenaje que recién estábamos ahí gracias a la Universidad de Anáhuac para el doctor Beuchot, veía con un tono esperanzador algo que se empieza a tejer como nuevo realismo. Si se está dando ese paso, podemos esperar una recuperación de la libertad, porque yo quisiera ver la parte, pues insisto, esperanzadora de esta crisis posmoderna, que es precisamente como la presunción de una posverdad que se autorrefuta, ¿verdad? Y que nos puede sumir en un nihilismo demasiado absurdo, pasivo, porque también hablamos de un nihilismo activo que reconstruye. Y allí es donde yo lo podría conectar. Si la posverdad es nihilista, bueno, que dé el paso a ese nihilismo activo que reconstruye. Y de ahí la importancia de la hermenéutica. Que no se puede dar si no es en la analogía o el equilibrio entre tradición e innovación. Entonces, ahí es donde en ese ámbito se podría empezar a recuperar una libertad en la posverdad, pero también necesito hacer otra acotación. Esta posverdad a quien se le aplica es a la verdad moderna. Esto también es importante considerarlo. Por eso es necesaria la hermenéutica y por eso la hermenéutica es de las disciplinas más actuales de la filosofía. Porque la hermenéutica lo primero que nos exige es un contexto. Y este léxico con el cual se ha ido construyendo el discurso posmoderno y en torno a la posverdad y en torno al nihilismo, ¿verdad? No se le aplica simple y llanamente generalizando a toda la tradición filosófica, ¿verdad? La razón que ha hastiado, la verdad que ha hastiado es la epistémica moderna que sirvió para hacer ciencia, pero no para humanizarnos. Y es más, perdió el sentido de la ética. Perdió el sentido de la ética. Por eso, el problema de la que todavía nos asiste, la ética que todavía nos asiste, que la deontológica kantiana, me parece que por eso llegó como llegó. ¿Dónde está el deber? Pues en la ley. Y entonces
se crea, ¿verdad? Una ética que no supone una condición humana. Pero bueno, así se pueden ir evaluando porque es de lo fundamental que hacemos en la hermenéutica analógica. Esta posverdad, porque posverdad también es, como llegan a decir, ya no hay ética, lo que hay es estética, una superación de la ética por la estética, etcétera, pues tienen un contexto, ¿verdad? El problema es cuando no se saben ver esos límites de esa crítica y se la quieren aplicar a toda la filosofía. A diferencia de las ciencias exactas, empíricas, yo les digo a los alumnos, y es un modo de ir empezando a cavilar lo que es la hermenéutica. Para nosotros en filosofía, todo pensador viejo es actual y todo pensador actual es viejo. Y eso es importante precisamente para acotar, para delimitar, para poner en contexto todos estos conceptos. Pues muchas gracias, maestro Jesús María Herrera. Le agradecemos muchísimo todo esto que nos ha dado a conocer hoy. Y amigos,